con la violencia la vamos corriendo. Bueno, seguimos. Buena foto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Giga, soy formadora del área de Ciencias Sociales del nivel primario, y la experiencia que les voy a relatar es diferente a la que comentaron mis compañeras, porque voy a relatar mi experiencia personal desde el proyecto AFOD, y cómo a partir de ese proyecto AFOD salieron mesas de acompañamiento, e incluso hasta Mariela me convocó para el TAIN, la coordinación del TAIN. Entonces, bueno, es contrario a lo que venían conversando las compañeras, pero sí lo que tenemos en común es el tema de la enseñanza de la lectura y escritura, como había mencionado antes Andrea Vilariño, en el nivel secundario. En este caso es nivel primario, pero focalizándonos en los institutos de formación docente. Por eso el subtítulo es ¿cómo enseñamos a enseñar a las futuras y futuros docentes? Y creo que para mí fue una novedad articular, que los CIES articulemos con los institutos de formación docente. El programa FOD, le hago una breve síntesis, está focalizado en articular la formación inicial de primaria, ¿sí?, con las escuelas, donde las estudiantes van a hacer sus prácticas docentes. Entonces, la importancia que tiene en la formación de estos docentes, la capacitación de nosotros como docentes que vamos a enseñar a esas estudiantes a enseñar ciencias sociales. El programa AFOD estuvo focalizado en los primeros años solamente en prácticas de lenguaje, en la lectura y escritura, y acá mis compañeras pueden dar fe de eso. Y a partir del año 2024 se amplió el programa hacia las ciencias. Y focalizándonos también en la enseñanza de la lectura y la escritura, ¿sí?, y en este caso para aprender ciencias sociales. Porque existe también una idea generalizada de que, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Aprendemos a leer cuando vamos a primero, segundo y tercer grado, y después ya no se aprende más a leer, o no es necesario enseñar a leer. Entonces, en estos talleres que fuimos haciendo con otras compañeras capacitadoras de sociales, junto con capacitadores del área de prácticas del lenguaje, estuvimos dando talleres a los docentes de los ateneos de ciencias sociales, didácticas de las ciencias sociales, y a las profesoras del campo de la práctica, por eso están acá mis compañeras, para fortalecer justamente la idea de que se aprende ciencias sociales leyendo, escribiendo y a través de la oralidad también. Y en estos talleres que dimos de manera virtual y sincrónica con otros compañeros, estuvimos reflexionando y analizando algunas ideas que las venimos trayendo nosotros desde nuestras escuelas, ¿no? Donde la lectura es una habilidad que se adquiere allá en la primaria, y que no necesita ser enseñada, y que en este caso solamente nos remitimos en el área de ciencias sociales a leer y contestar un cuestionario. Por eso focalizamos en la lectura compartida y en la escritura compartida para aprender. Estas prácticas de lectura y escritura como prácticas epistémicas, ¿sí?, que deben ser enseñadas también en los institutos de formación docente, porque muchas veces creemos que los estudiantes que transitan los institutos de formación docente ya lo saben hacer. Y entonces damos por sentado de que no es necesario enseñar a leer y escribir en los institutos de formación docente. De allí que, bueno, este primer acercamiento que yo tuve como capacitadora en el proyecto AFOD, participaron estos docentes del Instituto 1, del Instituto 18, y por eso en el año pasamos, 2024, ¿sí?, por intermedio de Magalí, ¿sí?, jefa de medios del CIE de Lomas de Zamora, articulamos unas mesas de acompañamiento en el 2024 con el Instituto 18. Y
2024 con el Instituto 18 y 2025 con el 1. Bueno, ahora... Claro, en la mesa de acompañamiento de 2024, por intermedio de Magalí, justamente en ese año se incorpora la ciencia, porque como bien dijo Mónica, el proyecto de AFOT estaba focalizado específicamente en lo que es prácticas de lenguaje, en lo que es alfabetización. 2024 se abre a las ciencias, que nos pareció sumamente interesante. Entonces empezamos, desde el marco de este proyecto, a hacer la articulación con la educación permanente. Entonces ahí nos comunicamos con la profesora, mediado por Magalí, armamos una mesa de trabajo donde empezamos a contar cuáles eran nuestras necesidades en función del trabajo. En esa mesa de trabajo escuchaba un poco los relatos recién que comentaban las compañeras, estaban los directivos, profesores de práctica, la representante del CIE, la profesora y estudiantes también, donde empezamos a tejer, tomo las palabras de Donati, a construir, nosotros lo llamamos construyendo puentes, a construir esta articulación que no se había hecho anteriormente, ¿no? Si no me equivoco, con lo que sería en este caso el CIE, que nos pareció sumamente novedoso porque de ahí lo que hacía era confluir no solamente lo que es educación permanente, educación inicial, sino también las propias biografías de nuestros estudiantes. Entonces nos parecía un trabajo que nosotros lo llamamos lo que es comunidad de práctica, ¿no? Un trabajo en una mesa en lo que se pone en juego los saberes de diferentes actores, ¿no? En función de necesidades y empezamos a pensar una posible propuesta que fue provisoria en su momento y la fuimos reconstruyendo pensando en diversos encuentros formativos durante el primer cuatrimestre. Hicimos nosotras, en el segundo cuatrimestre. Primero hicimos lengua, sí. Y después hicimos ciencias sociales. Y ahí fuimos trabajando con la profesora e incorporando la estrategia formativa que es la lectura compartida. El abordaje de las ciencias mediante la lectura compartida. Y en esos encuentros, en esos talleres que se hicieron en el instituto, también participaban no solamente docentes, estudiantes en formación de tercero y de cuarto, sino también los profesores de las didácticas y los profesores de campo, ¿sí? Porque la idea era no que venga alguien de afuera a decir, bueno, esto se trabaja así, sino a construir esa comunidad de práctica en función de los saberes que traen aparejados cada uno de los actores sociales que están involucrados. Eso se desarrolló durante todo 2024, 2025 continuamos, porque la verdad que impactó favorablemente en las prácticas de nuestros estudiantes y también en la institución y en nuestros propios compañeros, e incorporamos también con la profesora Norma Palacios, la profesora Vidal de Ciencias Naturales, otros talleres con... El año pasado como Ida y Vidal y este año Palacios, sí. Y fuimos trabajando. Una cuestión a detallar, que como dijo Mónica, nosotros participamos de encuentros formativos, virtuales, en el marco de AFOT, los profesores de campo de la práctica y también así los profesores de las didácticas, pero no así los compañeros de las otras unidades curriculares. Trabajando en paralelo con la gente, nos pareció interesante que en estos últimos talleres nos convocaban a trabajar la lectura compartida y la labor de conceptualización, pero abierto a las demás unidades curriculares. Eso nos permitió que esto que habíamos trabajado en el marco del proyecto AFOT podía ser socializado a las de determinadas unidades curriculares que seguramente después vas a seguir desarrollando, donde obviamente se generaron tensiones, ¿no? A partir de este trabajo que ellos venían haciendo ya desde el año pasado, obviamente cuando hablamos de la doble conceptualización y todo este tipo de cosas, los profesores de prácticas de lenguaje, de sociales y de naturales, pero de las didácticas, estaban empapados de qué estábamos hablando. En cambio, los profesores de análisis del mundo contemporáneo, de pedagogía, de los otros espacios curriculares, es como que lo tocaban de oído, que escuchaban que nosotros hablábamos de todo esto, pero no tenían una participación. Entonces, a través de un encuentro ahí, invitando a Mónica, lo propusimos para trabajar con el resto de los docentes, que obviamente fue como, nosotros lo hacemos, sí, lo hacemos, bueno, a ver, ¿cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? Y en realidad no lo hacemos, ¿cómo lo trabajamos? Claro, lo hacemos. Entonces, bueno, la propuesta fue seguir trabajando esto, que armaran parejas pedagógicas, fue la última propuesta y es una tarea que queda pendiente para el año que viene,
es que en pareja pedagógica los profes de todas las áreas trabajen una propuesta de doble conceptualización para llevar a la práctica en sus aulas a partir del año que viene. Porque tenemos la intención, obviamente, de seguir trabajando todo esto. La tensión que se manifestó ahí primero fue la mirada de la responsabilidad del estudiante, ¿no? Que no lee, que esto, ¿no? Entonces, cuando pudimos empezar a comprender que el encuentro tenía que ver con la reflexión de nuestra propia práctica sobre qué estrategias formativas pensamos nosotros para generar las condiciones didácticas para que eso sí ocurra, ahí empezaron a discutir, nosotros lo trabajamos. Cuando empezamos a desmenuzar ese tipo de trabajo, esos tipos de registros que nosotros les habíamos pedido con Mónica, eso permitió empezar a pensar esas condiciones didácticas en qué momento estaban puestas. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a ampliar esos horizontes y empezar a construir, que obviamente es provisorio, está en proceso, estrategias para pensar la lectura compartida con textos académicos, con nuestros estudiantes, desde otro lugar. Entonces, esa doble conceptualización vino también a darnos herramientas a nosotras y de esa manera retroalimentarnos para pensarnos y para pensarnos como docentes que tenemos que estar en permanente reflexión y retroalimentación con el otro, si no, se construye conocimiento. Sí, porque si no solamente enseñamos un contenido específico, en el caso de sociales, supongamos la Revolución de Mayo, pero no enseñamos a cómo enseñamos sobre la Revolución de Mayo, que es lo que está diciendo Liz sobre esta doble conceptualización. Enseñar el contenido específico y a su vez enseñar el cómo enseñamos. Y es algo que estuvimos reflexionando los encuentros, pero que justamente existe esta idea, como les decía, generalizada de que la lectura es una habilidad que se adquiere en la escuela primaria y ya se termina. Virgen, a ver. Bueno, en el caso del Volvemos Instituto 1, nosotros trabajamos este año, Mónica, ¿no? Este año. El anterior. En el segundo cuatrimestre, en el inicio Esto es fuerte porque tenemos a inicio- acompañamiento rítmico. a inicio- Patucada. Tenemos a inicio- acá. a inicio del segundo cuatrimestre lo hicimos, porque el primer